sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 3 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, de los medios de comunicación digitales. Yo comentaré solo algunos temas antes de iniciar la conversación con nuestros primeros invitados la mañana de hoy. Bueno, sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, las declaraciones que escuchamos ayer van a dar muchísimo que hablar. Me refiero a las declaraciones de Nicolás Maduro sobre varios temas. Por ejemplo, lo referido a los tenedores de bonos y el supuesto diálogo que tiene con ellos y, bueno, digamos la propuesta que está haciendo. Él dijo que tiene disposición de cancelar las obligaciones que se dejaron de pagar a finales de 2017. La pregunta es cómo esto lo agregamos nosotros. A mediados de enero, asesores de Maduro tuvieron un contacto con inversionistas y bonistas en el que les informaron sobre el desempeño de la economía y la posibilidad de que se puedan realizar inyecciones de capital en áreas como petróleo, minerales, turismo y agricultura. Tenemos diálogos con ellos, tenedores de bonos, y les hemos hecho una propuesta poderosísima para Venezuela honrar sus compromisos, pero el gobierno de Estados Unidos lo impide. Esto lo dijo Maduro en un acto con los banqueros locales transmitido por televisión estatal, sin detallar la propuesta presentada a los bonistas para cancelar las obligaciones. A propósito de los minerales, ya lo comentamos aquí, saben ustedes, esta semana, la destrucción, la devastación en el sur de nuestro país, eso pasará a la historia como uno de los elementos a destacar de la revolución bolivariana, lo equivalente a 40.000 estadios en el sur de nuestro país, según una investigación independiente de medios de comunicación como Armando.info y El País de España. De hecho, una radiografía satelital en los estados Bolívar y Amazonas del sur de Venezuela permitieron identificar al menos 3.700 puntos de actividad minera ahora mismo, incluyendo pistas ilegales para traficar oro y, según la investigación, también estupefacientes. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa vía telefónica. Le agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito. Con él vamos a tratar de analizar estos temas. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un placer. Profesor, pues le pedí un primer comentario acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy y los anuncios o las declaraciones ofrecidas por Nicolás Maduro, sobre todo en materia económica. Yo me refería a uno de los elementos, pero no es el único. Le comento a mi equipo, el economista Leonardo Muniac me está escribiendo hasta ahora. Profesor, escuchamos. Bueno, de los anuncios que he podido ver hasta ahora, hay referencia al cambio en el encaje legal. Bueno, recordar que el encaje llegó a superar el 80%, pidiendo a los bancos hacer intermediación en 19, comenzando enero de 2019, enero, febrero de 2019, y se dijo que era una respuesta para evitar la depreciación del bolívar. Decía que, se decía, porque nunca fue escrito en algún documento del Banco Central, pudiéramos citar con propiedad, que el sistema bancario estaba sirviendo para que se pidieran préstamos en bolívares y se dedicaran a comprar dólares, que eso era lo que hacía subir el precio de la... Y pues la medida se tomó de un día para otro, prácticamente.
Pero el día anterior, el gobierno había logrado que el Banco Central transfiriera una cantidad enorme de bolívares, ya lo estaba haciendo antes, pero esta vez fue muy superior, a PDVSA. Justamente el último mes que tuvo mayor hiperinflación, que fue, no recuerdo mal, diciembre de 2018, la hiperinflación de ese solo mes superó el 200%. Y eso se debió al financiamiento monetario que el Banco Central otorgó al gobierno a través de PDVSA. Al mes siguiente o 2 meses después se le prohibió a la banca hacer préstamos y se culpó a los préstamos bancarios de ser los que generaban inestabilidad monetaria en el país. Es importante destacar que esos bolívares que la banca prestaba no necesariamente iban directamente a comprar dólares, porque muchas empresas los podían utilizar para pagar salarios. Los bolívares que entrega la banca no se dedican únicamente a comprar dólares, que es una visión simplista y muy repetida que hemos tenido en el país, y que viene de los años de la abundancia. Cuando le preguntaban a un economista qué hacer con las utilidades en el año 2008 o en el 2010, cuando el precio del petróleo era muy alto, y todos los gastos ya habían quedado cubiertos durante el año y sobraban bolívares, la respuesta era comprar dólares. Pero en un país empobrecido, pocos tienen cómo ahorrar. Por el contrario, comenzaron a utilizar los dólares para sus compras cotidianas, los dólares que tenían guardados en la casa para otras cosas o los que tenían en cuentas en el exterior, los empezaron a usar para comprar cosas. Porque en Venezuela pues no había billetes, con la hiperinflación desaparecieron los billetes y no fueron repuestos suficientemente. Y el sistema bancario justamente estaba bastante encogido. Así que los bolívares circulaban no solamente para que algunos pudieran comprar dólares, sino para contribuir a algunas actividades productivas que había en el país. El encaje de 2019 se le atribuyó haber estabilizado el tipo de cambio, pero yo pienso que lo que hizo el gobierno fue cambiar la fuente de la emisión monetaria, redujo la que se llama secundaria, que es la que hace la banca, amplió la que hace el Banco Central a través de PDVSA, cosa que está prohibida por la Constitución. Por eso la hiperinflación duró 2 años más. 2 años más con encaje legal e hiperinflación. Allí en ese punto, pues, a lo que más contribuyó el encaje fue a acentuar la caída en la producción en nuestro país, a aumentar los costos transaccionales, aumentar las dificultades para con ciertas tareas y profundizar la dolarización transaccional, el uso del sistema financiero fuera de Venezuela. Así que esta medida, que debería estarla anunciando y explicando el Banco Central con una evaluación de lo que ha ocurrido durante los últimos 3 años, lo está haciendo, por lo que me dice el mismo Nicolás Maduro, que no debería ser el que explica estas cosas. Para eso el Banco Central tiene la responsabilidad de hablar de estos temas, ¿no? Y lo que está haciendo, únicamente abriendo un grifo que no debió haber cerrado y abriéndolo muy poquito, porque por lo que he leído el encaje no llega no ha bajado por debajo del 70%, que todavía es demasiado alto. Ahora, yo leía, profesor, la opinión de algunos economistas venezolanos sobre este tema del encaje legal, advirtiendo que Nicolás Maduro, otra vez en materia económica, según la opinión de estos analistas, habla absolutamente desconectado de la realidad. En teoría, algunas entidades financieras no están cumpliendo con el encaje legal del 85%. E incluso en la práctica es mucho menor al 73% que anunció él el día de ayer. Yo le pedía un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, justamente, yo no sé si hay entidades que están cumpliéndolo o no. En principio, el incumplimiento debería haber sido un problema que el mismo gobierno mostrara, porque es una norma que sin ningún sentido, pero igual una norma que impuso el gobierno. Y el incumplimiento del encaje habría sido una desobediencia, además muy fácil de detectar para el gobierno. En estos casos, pues lo que hubiera correspondido
términos de un anuncio que pudiera generar confianza a los demás, es que el gobierno mismo reconociera, o sea, que el gobierno es el que lo ha hecho y no el Banco Central, que ese incumplimiento se daba porque de otro modo hubiera sido imposible sostener actividades dentro de la banca. La banca tiene unos costos que no se cubren únicamente siendo proveedora de medios de cambio. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos años de dolarización e hiperinflación? Cuando alguien dice que los bolívares no sirven para nada, me gusta recordar que el sistema bancario venezolano todavía existe, está encogido, que nos sirve para dar ahorros, para ahorrar, en bolívares, pero sí es el que provee los medios de pago en bolívares que está usando el país y que rotan a una velocidad extraordinaria. Eso tiene que generar costos a la banca. Cuando uno piensa en los bancos, como era antes, había personas que utilizaban parte de su dinero para sus compras, hacían sus pagos, y otra parte la guardaban en el banco. Y el banco la prestaba y cobraba intereses por eso. Y con esos intereses, pues el banco podía sostenerse y cumplir con su función principal, que es la intermediación. Cuando nosotros usamos una tarjeta de débito, hacemos una transacción inmediata. O sea, estamos haciendo, entraron los ingresos y vamos al supermercado y compramos. Entonces, el dinero entra y sale de una vez. Cuando uno ahorra, la transacción es intertemporal. Uno guarda un dinero hoy con la idea de usarlo el año que viene, por ejemplo, y mientras tanto, ese dinero el banco lo presta para construir, por ejemplo, algún edificio. Por eso se dice que hay préstamos y depósitos a plazo. En Venezuela eso desapareció hace mucho tiempo. Pero es que ni siquiera ahorita la banca tiene tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito con las que uno podía ir y comprarse un televisor desaparecieron. Las tarjetas de crédito al consumo más básico dejó de ser ofrecido por la banca. Entonces sí hubo incumplimiento del encaje y hubo préstamos y eso motivó de alguna manera que el gobierno levantara parte de ese encaje. Yo no lo sé. Lo cierto es que sí sé que ese encaje tuvo que generar un perjuicio severo a la banca y a los clientes de la banca, tanto a los que ahorran como a los que piden prestado. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera comentar otro de los elementos en materia económica. Tiene que ver con el impuesto que están evaluando las transacciones en dólares en nuestro país. El impacto que esto va a tener para Venezuela. Recuerdo la frase de la campaña que ganó el expresidente Clinton: es la economía, estúpido. Que no se dan cuenta que ciertamente el tema de la economía es lo que nos ha llevado hasta acá, entre otras cosas. Lo que se ha traducido, por ejemplo, en casos tan lamentables como la muerte de un profesor, por ejemplo, de la ULA, la situación de desnutrición de un profesor, está con vida, por fortuna, pero desnutrición de un profesor de la ULA, quien, lo encontraron al lado del cadáver de su esposa, con un salario mínimo que está por debajo de los $2. ¿A quién se le ocurre y en qué condiciones aplicar un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país? A regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Ronald Balsa, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Le dejaba una inquietud, profesor, porque a todas estas declaraciones que escuchamos el día de ayer, con relación a los tenedores de bonos, con relación al encaje legal, bueno, hay que sumar esta genialidad, se me permite, lo digo a título personal, de incorporar un impuesto a las transacciones con divisas y criptomonedas que se realizan en nuestro país, en una nación donde el salario mínimo y las pensiones es menos de $2 mensuales. ¿A quién se le ocurre, profesor? Evidentemente la pregunta es retórica, pero ¿qué impacto puede tener una decisión de esta naturaleza? ¿Lo escuchamos? Bueno, el primer elemento es cobrar un impuesto, algo que se hace en todos los países. El destino es el gasto público y lo que debería ser público es el destino en primer lugar. ¿Para qué se pide un ingreso? Y aquí en Venezuela no conocemos el presupuesto desde el año 2016. Es decir, decirnos que se va a cambiar la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, o que se va a crear, aquí en Venezuela hubo impuesto a las transacciones financieras hace años, era en bolívares, un impuesto de rápida recaudación, pero que generaba, igual que el encaje legal, problemas sobre el sistema financiero, y aumentaba los costos para hacer las transacciones, hacía que muchos entonces prefirieran utilizar efectivo en lugar de usar transferencia, y generaba otro tipo de problemas que había que ponderar si ayudaban a resolver los que ya se tenían. Pero en Venezuela no tenemos presupuesto. Entonces, que nos digan que el impuesto se va a cobrar a las transacciones en dólares y que todos sepamos cuándo vamos a tener que pagarlo y cómo, pero no sepamos en qué lo va a usar el gobierno, pues es un problema grave. Porque tú me preguntas qué consecuencias tiene sobre la economía, y yo podría decir, bueno, va a tener consecuencias sobre quién paga el impuesto. La consecuencia evidente, y en primer lugar, es que va a tener menos para poder hacer otras compras. Y eso puede implicar menor consumo y menor inversión. Ahora, ¿para qué van a usar ese dinero? O sea, eso se va a utilizar para las vacunas. No me refiero únicamente a las vacunas contra el COVID. Recordar que los niños hay que vacunarlos con toda la batería de vacunas existentes desde que nacen. Eso tiene costos, ¿no? Se va a usar para la salud, para la educación, para la inversión en PDVSA, para pagar a los bonistas. Allí uno tiene que preguntarse qué se está haciendo con lo que se tiene ahorita, cuánto se tiene ahorita, de dónde sale el pago que se le está haciendo a los profesores universitarios, es literalmente una miseria. O de dónde sale ese dinero y de qué se dedica el resto. Porque si a mí me dicen que hay que cobrar impuestos porque hay que pagarle más a los profesores universitarios, yo diría que yo necesito saber cómo se están pagando todos los otros gastos que hay que hacer. O sea, digamos el incendio que hubo hace poco en Caracas, los bomberos, qué tipo de implementos tienen para su seguridad. O sea, quién está pagando porque haya quien haga cumplir las normas de almacenamiento de inflamables en zonas residenciales. ¿Cuáles son las previsiones para que haya agua corriente y los bomberos puedan usar agua en una ciudad donde está racionada? Es decir, hay tantas preguntas que cuando un presidente dice voy a cambiar la ley para cobrar un impuesto, sea el que sea y la moneda que sea, la pregunta básica es ¿para qué? Y en qué se Ahora, usan profesor, los recursos que ya se y perdón que lo interrumpa,
Esto no puede tener incidencia en los índices de inflación, eso en primer lugar, sobre todo en el caso concreto de los productos importados. Y en segundo lugar, como dicen algunos analistas, ¿no cree usted que esto puede incentivar el mercado negro? Lo escuchamos. Bueno, Venezuela es un país donde el mercado negro existe ya y está organizado desde hace tiempo. El mercado negro no significa únicamente que no se haga, que las transacciones se hagan fuera de establecimientos formales y bajo fiscalización. Y vuelvo al ejemplo del incendio. Si había una cantidad de aceite acumulada en un sitio donde no debía estar, el negocio parezca formal, la supervisión no lo es. El hecho de que el impuesto sea lo que incentive el mercado negro, no lo creo. El mercado no conocido por las autoridades o no reconocido directamente por ellas, está organizado desde hace tiempo en varios ámbitos. El mercado de divisas, por ejemplo, es un mercado muy fragmentado en el que quienes están en grupos de WhatsApp toman como referencia un precio que se determina en páginas web para decidir cómo hacen transacciones entre ellos, y a veces son grupos pequeños donde hay flujo de divisas. Eso es parte de un mercado. Entonces, ¿cómo se puede evadir estas transferencias que el gobierno quiere cobrar? Bueno, utilizando las cuentas que se han estado utilizando hace tiempo, que están en el exterior para hacer pagos directos en Tele, por ejemplo, que están fuera del alcance del gobierno, de que no son transferencias hechas dentro del sistema bancario venezolano. Es decir, no es que estas medidas incentivan la aparición del mercado negro, sino que ponen en evidencia que el gobierno quiere cobrar más sin decirnos para qué, y que no tiene cómo tampoco cobrar más en algún sentido, porque ha bloqueado los canales preexistentes para que esas transacciones se den y puedan ser cobradas. El gobierno puede cobrar IVA en bolívares, porque hay unas máquinas instaladas en negocios formales que no pueden evitar la fiscalización. Ahí, bueno, la pregunta es cómo se redujo el tamaño de la actividad comercial en el país y cómo eso incidió en la caída de la recaudación del IVA en medio de una hiperinflación como esta. Y si tú me dices también, bueno, esto puede estar incentivando la inflación, puede aumentar el precio de los bienes en una proporción relacionada con el impuesto. Pero eso no es inflación. Inflación es el proceso sostenido de incremento en los precios que hemos sufrido durante todos estos años. Y la causa no fue fiscal, ni fue el precio de la gasolina. Incluso, no haber subido el precio de la gasolina antes de esa escasez tremenda que tuvimos, generó costos por cola, por tiempo de no movilizar los bienes de un sitio a otro, por el deterioro de bienes perecederos, y por los costos que efectivamente en el mercado negro implicaban que uno tomaran gasolina a un precio y la vendieran a un precio muy superior. Así que no, en principio los impuestos no serían los que generarían el problema. Los impuestos justamente hacen evidente que esos problemas los tenemos hace tiempo y no se están resolviendo por esta vez. Profesor Ronald Balsa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Gracias, profesor. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Leonardo Bunía. Gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra, un saludo a cientos de miles de radioescuchas que te siguen. Gracias por atendernos. Yo le pedí un primer comentario acerca de lo que escuchamos ayer. Las declaraciones de Nicolás Maduro en relación a la supuesta negociación con tenedores de bonos venezolanos, la reducción mínima del encaje legal y la discusión que se está dando sobre un impuesto a las transacciones en dólares. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, quizás vayamos en orden de realidades, ¿no? Lo primero es lo que anunció ayer el presidente sobre la disminución del encaje legal, exactamente creo que 12 puntos de disminución del encaje, que en todo caso pretende la dinamización del crédito bancario. Es importante comentar a los radioescuchas de que hoy en Venezuela la cartera de crédito apenas supera los 300 millones de dólares de manera consolidada. Eso es equivalente a la cartera de crédito, yo lo he dicho siempre, de una agencia bancaria, de un banco en Barranquilla, en Cartagena, fuera de Bogotá. Cualquier agencia bancaria de un banco colombiano en Bogotá tiene una cartera más grande que toda la cartera de crédito de la banca nacional. Y esto básicamente por la caída vertiginosa de la demanda de crédito, la dilución de la cartera de crédito como consecuencia de un encaje legal que en todo el 2019 y parte de 2020 estuvo en 100%, por el déficit de encaje tan importante, el costo financiero asociado al mismo, el gobierno lo redujo a 85%, eso nos permitió reactivar el crédito bancario, el déficit de encaje de la banca seguía siendo sumamente alto, la banca ha asistido a una caída vertiginosa en los niveles de intermediación. Para que tengan idea, el cierre de diciembre cerró la intermediación crediticia en 19%, lo explico bien. Eso es que de cada 100 bolívares de depósito, apenas 19 están colocados en crédito bancario, el resto encajado en el Banco Central de Venezuela, digámoslo periodísticamente, secuestrado en el Banco Central de Venezuela. Y entonces el presidente ahora habla de una motorización del sector bancario como un gran logro al disminuir el encaje a niveles de 73%. Esto va a constituir nuevamente un alivio al déficit de encaje que la banca no está cubriendo. La banca sigue teniendo problemas serios de liquidez, ¿ok? Y no va a permitir una reactivación del crédito bancario como lo están anunciando, cuando solamente puedes prestar, en todo caso, 37 bolívares de cada 100, porque 73 están encajados en el Banco Central de Venezuela. Es decir, no vamos a ver una reactivación de la tarjeta de crédito, no vamos a ver una reactivación del préstamo al consumo, de préstamos personales, del crédito hipotecario, del crédito a vehículos. Veremos es una, dinamización del crédito bancario indexado en moneda extranjera, que iría directamente a afectar al flujo de caja operativo de las empresas. Obviamente la medida tiene que ser aplaudida, pero es una medida total y absolutamente
insuficiente. Si en verdad el Ejecutivo quiere dinamizar el crédito bancario, pues debería reducir el encaje legal a los niveles promedio de América Latina, que no supera el 11-12%, como históricamente ha sido en Venezuela los últimos 50 años, ante esta medida, en mi opinión, criminal, de haber subido el encaje a niveles de 100%. Así que entonces se celebra la medida de disminución del encaje, ese es el camino correcto, pero es una decisión totalmente insuficiente. El gobierno sigue pensando y creyendo que si baja el encaje legal, tendrían presiones en el mercado cambiario, porque hay una realidad, y es que la gente le perdió fe al Bolívar, la gente no tiene confianza en el Bolívar, y cualquier, por supuesto, exceso de bolívares en el mercado como consecuencia del aumento del crédito, irían directamente a comprar divisas y afectar la estabilidad del mercado cambiario. Entonces, la falta de confianza en el Bolívar, que se traduce al final en la falta de confianza a la política monetaria y a la política económica, conllevan a que el encaje legal sigue estando en niveles exageradamente altos. Es importante, no sé si lo sabe el presidente del Banco Central, que hoy Venezuela tiene el encaje legal más alto del planeta. En un contexto de pandemia donde todos los bancos centrales del mundo bajaron los niveles de encaje prácticamente a cero, y algunos llevaron las tasas de interés, inclusive tasas de interés negativas, como la Reserva Federal o como el Banco Central Europeo, Venezuela mantiene un encaje legal extremadamente alto que para nada contribuyó a la recuperación con políticas anticíclicas como lo hizo el resto de la banca central en América Latina. Así que se celebra la medida, no podemos ser mezquinos en reconocerle que es positiva la reducción del encaje legal, pero debo advertir que es absolutamente insuficiente. Hay que advertir a los radioescuchas que no lo van a llamar por teléfono para decirle que su tarjeta de crédito está nuevamente reactivada y que puede comenzar a usarla, ¿verdad?, como disparador del consumo privado. Entonces, quedemos claros que la medida es positiva, pero sigue siendo insuficiente. El impuesto a las transacciones financieras, a las grandes transacciones financieras, todavía tenemos mucho que saber acerca de él, porque no sabemos todavía qué se considera grande, porque se habla hasta que $100 serían pechados, pero en todo caso la medida claramente va dirigida, es un mensaje muy directo para que la gente comience a utilizar al bolívar y no al dólar. En otras palabras, estamos hablando de que la medida pecharía las transacciones en moneda extranjera con una alícuota que iría entre 2,5% y 20%, lo cual obviamente es un gravamen, es prácticamente una confiscación de tus dólares. Tú vas a sacar $100 para tenerlo, tú lo depositas en un banco y lo vas a sacar, pues te pueden quitar una tasa, te pueden quitar un descuento y te pueden hacer un descuento que está entre 2,5 y 20. Pues es una confiscación prácticamente de tu divisa. Pero si tú esas divisas que las tienes en el banco, renuncias a ella y las vendes al operador cambiario, es decir, al banco, y te dan el equivalente en bolívares, entonces la medida no aplicaría. En otras palabras, lo que te está diciendo el Ejecutivo Nacional, ¿qué prefieres? ¿Recibir el 100% de los bolívares o recibir el 80% de tus dólares? Más o menos es el mensaje, lo que no es otra cosa que un claro sistema de incentivos para que usted use al bolívar en el sistema de pago y no use la moneda extranjera. Te permite, si quieres, que uses al dólar como reserva de valor, que ahorres en moneda extranjera, será en tu casa, bajo el colchón, no lo hagas en el banco, pero si vas a pagar, lo que te recomiendo es entonces que utilices al bolívar, porque si pagas con una operación directa, banco, cliente banco, utilizando tus cuentas de divisa o tu cuenta de custodia, te va a costar una alícuota entre 2,5 y 20%. ¿Esto no tiene impacto en los índices de inflación, sobre todo en los productos que son importados en nuestro país? ¿Qué puede decirnos, economista? No, claro que tiene. Vamos a estar muy claros en lo que ocurre al final, porque muchas empresas tienen sus depósitos de divisas en la banca venezolana. La cifra más o menos está cercana a los 1.100 millones, 1.040 millones de dólares aproximadamente están colocados hoy en la banca.
revisaba las cifras ayer, eso es 52% de los depósitos bancarios, y si una empresa utiliza la divisa para pagar un proveedor en divisa, que se lo está exigiendo de esta manera, pues va a tener que pagar impuestos. Ese impuesto la empresa, con toda seguridad, lo va a trasladar al único que lamentablemente no tiene cómo defenderse, al débil de la cadena, que es el consumidor. Así que obviamente tiene un impacto no inflacionario, tiene un impacto de una sola vez en los precios, en este caso de ese sector o de esa empresa. No podríamos hablar de una inflación en Venezuela, pero sí definitivamente un traslado, ¿verdad?, a la estructura de costo que al final lo pagaría el consumidor. En otras palabras, finalmente el consumidor es perjudicado en esta medida. Pero la medida tiene claramente como objetivo el mensaje muy directo: no use al dólar como instrumento de pago a nivel del sistema bancario, utilice al bolívar, agarre sus dólares y véndalo al operador cambiario para que reciban los bolívares sin aplicación del impuesto. Si usted usa, ¿verdad?, su cuenta corriente en divisa del Banco X para pagarle a un proveedor que también es cliente del Banco X con el mismo instrumento, usted va a sufrir la consecuencia del cobro del impuesto, que en mi opinión es una confiscación de tus dólares, ¿verdad? Así que entonces, un gravamen, un impuesto del 20% a las ventas sobre la divisa es una real confiscación. En consecuencia, el mensaje es muy claro: usa los bolívares vendiendo tus dólares al operador cambiario. Y con respecto a la supuesta negociación con tenedores de la deuda, hay que entender además que la deuda venezolana está emitida bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos, ¿ok? Por lo tanto, hay que entender que una renegociación de la deuda, un refinanciamiento, una reestructuración pasa por 4 puntos cardinales. El primero de ellos, el gobierno que quiere hacerlo. En segundo, los acreedores, que siempre te van a exigir una estrategia de cómo va a ser el repago de esa deuda. En tercero entra la Asamblea Nacional Legítima del 2015, que es la que es reconocida internacionalmente y la que debe aprobar la modificación de los términos de esa deuda. Y cuarto, el gobierno de los Estados Unidos, que impuso las sanciones sobre la deuda, que se va a exigir indudablemente que para hacer un levantamiento de las sanciones se tiene que restablecer el orden institucional y democrático en el país. Así que esa posible negociación entra nuevamente rodeada de interrogantes de su propia viabilidad. Sobre este tema de los tenedores de bonos, yo tengo que preguntarle por qué, bueno, se les está ofreciendo, digamos, tener acceso a actividades productivas en nuestro país, áreas como petróleo, minerales, turismo y agricultura. Y yo comentaba con la audiencia que al menos en el caso del oro, esto ha provocado la destrucción del sur de Venezuela, una actividad minera absolutamente incontrolada. Ahora mismo se habla de la devastación de lo equivalente a 40.000 campos de fútbol en el sur de nuestro país, según investigaciones independientes. Yo le pediría un comentario. ¿Existen, en su opinión, inversionistas, tenedores de bonos, que estarían interesados en un trato de esta naturaleza? ¿Qué puede decir? Bueno, la realidad es que el arco minero venezolano, una vez certificado, constituye el segundo reservorio del planeta, después de los Estados Unidos, más importante. Ya por ahí te digo algo. La riqueza que existe en el arco minero no es comparable en ninguna parte del planeta, solamente con la de Estados Unidos, cuando hablamos en términos de reservorio, ¿no?, de aurífero. En consecuencia, ciertamente sí, hoy Venezuela está haciendo exportaciones de oro no monetario a nivel del Estado venezolano, pero también sabemos de la existencia de los llamados sindicatos del oro, que indiscriminadamente explotan y por supuesto deforestan este importante reservorio nacional. Ahí el tema sería interesante porque habría que ver cuáles serían los incentivos para que los tenedores fuesen a un proceso de recompra de su deuda a cambio de, bueno, tendríamos que ver el perfil de cada uno de ellos y si alguno de ellos estaría interesado. En todo caso, estamos hablando aquí muy claramente de la aplicación de la ley antibloqueo, donde claramente al no abrirse
al no levantarse las sanciones, el gobierno iría a un esquema de promover inversión extranjera a cambio, por ejemplo, de deuda. Habría que ver entonces qué podría pasar, pero en todo caso sí es una amenaza real al ecosistema que actualmente existe en el arco minero. Leonardo Buniac, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, a propósito de las medidas, o mejor dicho, las declaraciones que ofreció ayer Nicolás Maduro con relación a este tema. Nos acompaña Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio, en esta parte del programa. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por el contacto. Saludos a ti, a tu audiencia. Gracias. Mucho interés de conocer su opinión, análisis y su reacción, sobre todo lo que escuchamos ayer. Yo le pedí un comentario inicial acerca de este tema de la reducción mínima del encaje legal, el impacto que esto puede tener en materia de crédito en nuestro país, en su opinión, y esta discusión en el seno de la Asamblea Nacional Oficialista en torno a la aplicación de un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Eso es lo que se contrapone. O sea, te dan una noticia muy buena donde te dicen, te voy a dar crédito. Pero luego te estoy diciendo, ese crédito que vas a recibir va a ser pesado con un impuesto adicional. O sea, por donde metemos la cabeza, por ahí nos dan, María Alejandra, lamentablemente. O sea, desde hace mucho tiempo, viviendo que liberen el encaje legal, que rebajan el encaje legal, que la banca de crédito en divisas, porque el país se está moviendo en divisas, con bajos intereses y un plazo para pagar lo que sea. O sea, tú no puedes pedir un crédito para pagarlo en 12 meses, mucho menos con los intereses que Venezuela tenía en el pasado. O sea, tenemos que aterrizar la realidad mundial. Pero, que además te estoy diciendo, mira, en la asamblea te estoy discutiendo que te voy a pechar, ese préstamo que te voy a dar te lo voy a pechar con tanto. O sea, ¿cuál es el sentido? Mantener siempre la zozobra en el empresariado, además la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Ahí tenemos cómo hacemos las empresas para pagar los altos costos de registros y notarías. ¿Cómo hace un ciudadano normal para ir a una notaría? O sea, te están coartando. O sea, los impuestos no hacen más que coartar crecimiento. O sea, podemos entender que nosotros coadyuvamos con la carga del Estado. Eso es normal. Y eso siempre ha sido así.
Pero en este caso la voracidad fiscal ha sido terrible. En los estados y municipios nos están pechando por todo. En Vargas tenemos un impuesto al comercio internacional municipal, o sea, creado por el municipio, que están pagando los importadores, que están pagando los exportadores. Pero además pagamos por limpieza de contenedores en los puertos, pero además pagamos un uso de superficie, pero además en el registro pagamos un aporte social, en la notaría pagamos un aporte social. O sea, todos los días nos meten la mano en el bolsillo. Cuando tú crees que te van a dar una buena noticia, porque te van a liberar y vas a poder tramitar préstamos, entonces dice, bueno, pero ¿qué hago con el préstamo? Si ahora tengo que pagar tanto, o sea, ¿cuánto me va a costar a mí ese dinero? ¿Cuánto me va a costar cada dólar? Eso es lo que hay que revisar. Entonces, no tenemos realmente la libertad que queremos para producir, para emprender. Porque cuando crees que puedes comenzar a dar unos pasos, tienes una tranca. Pero es que además a esto hay que agregar el impuesto a los trámites, registros y notarías que se cobra en base a petros o lo equivalente a petros. En base a dólares, María Alejandra. En base a dólares. Que en base a petros es un cuento para que el común de todos nosotros no entendamos que lo que estamos pagando al Estado es en dólares. Porque ¿a cuánto equivale un petro? Ayer creo que equivalía, me parece, bueno, la última, información que vi, más de $50, ¿correcto? Claro, más de $50 porque además está anclado al precio de la cesta petrolera. Y si la cesta petrolera va subiendo, se supone que el petro también debe ir subiendo. Y la cesta petrolera se cotiza en dólares. Entonces aquí estamos pagándole a registros y notarías, estamos pagando a los municipios en petro. ¿Y qué significa petro? Dólares. Porque el tipo de cambio que se aplica es el dólar. O sea, tú el petro vas a decir, son 2 petros, multiplicado por cuánto, cada petro equivale a $60. Entonces 2 petros son $120. Ahora, el impacto que esto tiene, porque he visto la reacción de distintos gremios advirtiendo sobre la necesidad de reformar esta decisión, porque tiene, digamos, un impacto directo sobre sectores de la economía, incluyendo el inmobiliario. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Sobre todos los sectores. O sea, no es solamente el sector inmobiliario, porque, se paralizan las ventas. Entonces pareciera que tenemos que regresar a los documentos privados, que es lo que hicimos cuando el deslave y está en estos momentos nuevamente. O sea, dependiendo el documento lo hago privado, dependiendo las partes lo hago privado. Un poder no lo puedo hacer privado, ¿okay? Tengo que necesariamente registrarlo, a menos que sea un poder acta que se lleva pero eso es otra historia. Pero el poder normal, el instrumento poder como tal, tengo que notariar. Un registro mercantil, un acta de asamblea, tengo que registrarlo en él. Una venta de una casa, debo ir al registro mercantil para que me dé la seguridad jurídica del Estado. O sea, eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tenía 5, 10, 15 mil dólares para comprar una vivienda, ahora resulta que tengo que tener, porque hasta hace poco, el mínimo, porque es que además se establecen mínimos en los registros para tú poder vender. El mínimo de un apartamento en Caraballera era $10,000. O sea, aun cuando tú pudieses comprar, porque era la hermana que se iba de viaje, lo que sea, por $5,000 te lo tasaron en $10,000. Tenías que pagar $1,000 de impuestos. Imagínate tú dónde estamos. ¿Y existe la posibilidad de que esto se revise o no en lo absoluto? Es decir, ¿existe la posibilidad? No, lo pregunto, no lo sé. No te confío. Porque es que hemos visto tantas reacciones de distintos gremios expresando preocupación al respecto que, pues no lo sé. No copio.
No, le pregunto que existe la posibilidad que esto se revise, existe algún canal de comunicación. Bueno, todas las con posibilidades quienes han están. tomado esta O sea, decisión. En un Estado responsable debe oír. ¿Okay? Y si estás oyendo esas reacciones, ¿verdad? Esa Asamblea Nacional, que es la caja de resonancia, ¿verdad?, de todos nosotros, debería revisar esa ley, esa modificación, porque además fue publicado de una forma que los abogados evidentemente no es que no entendemos, sino que sabemos que no es la correcta, ¿ok? Y además una providencia, se fijan unas tasas, que reserva legal, o sea, todos los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad tiene esa ley como tienen otras. Pero vamos al tema económico, vamos al tema social. El tema económico es que paraliza las inversiones. El tema económico es que paralizan las ventas, es que paralizan los negocios. Y el tema social es que no crean que todo el mundo compra casas de $100,000. O sea, hay quien está trabajando ahorita y está reuniendo moneda sobre moneda para comprarse también su rancho. Y que también quiere tener un documento. Y que también quiere ir a un tribunal a tramitar un título supletorio. ¿Cuánto le va a costar eso? Es que no pensaron en nadie. Bueno, ¿en qué pensaron cuando redactaron esa norma? O sea, esos señores jamás en su vida han pagado un impuesto, estoy segura de eso. Porque si tú pagas un impuesto y tú sabes de qué bolsillo están saliendo y cuánto tiene que ingresar a ese bolsillo para poder sacar después, hubieses pensado muy bien lo que estabas haciendo. No lo hicieron porque realmente no han pagado impuestos nunca, porque no tiene otra explicación. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresidente de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, a la luz de lo que ha ocurrido en la práctica en los últimos días, no solo las declaraciones de Nicolás Maduro, sino la discusión, insistimos, sobre esta ley que pretende pechar con impuestos entre 2 y 20% las transacciones en dólares en nuestro país, y esta ley o resolución que se aprobó también en relación a los registros de notarías en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Genesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.